¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el canal Famain con todos ustedes buscando la verdad. Ya hemos sobrepasado los 30,000 suscriptores, que es impactante e impresionante. Me encanta cómo esta comunidad está creciendo y por supuesto haremos otro video especial cuando lleguemos a los 50,000, que estoy seguro que ocurrirá muy pronto. Y como siempre, gracias por vuestro apoyo. Aquí estaremos como siempre intentando difundir información, recursos y también pues mostraros lo que está ocurriendo en el mundo para que la gente pues por supuesto como siempre saque sus propias conclusiones al asunto. Ahora bien, hoy tenemos un vídeo que es impactante también. Son las tablitas de Tartaria. Las tablillas, como queráis llamarlas, son tres tablas, tres piedras, realmente, con una escritura pues que se parece un poco, bastante a la escritura sumeria. Ahora bien, estas tablitas pues o tablillas son importantes porque fueron descubiertas en los años 60 en Rumanía. Cuando este descubrimiento ocurrió y trascendió, algo impactante pasó. Los expertos, los arqueólogos, después de que hayan puesto sus manos encima de todas partes del mundo, expertos en arqueología de Rusia, de Rumanía, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, en todas partes del mundo, por supuesto, querían ver lo que habían descubierto. El descubridor de estas piedras, tres piedras, dos rectangulares y una circular, se llama Nicolae Vlasa, y él descubrió estas tablillas en un pueblo que coincidentemente se llama Tartaria también. Tartaria, como muchos sabéis, es un imperio olvidado. Tartaria es un imperio que fue ocultado en la historia. Y es básicamente el imperio que fue casi como el antiguo orden mundial. Para llamarlo así de alguna manera, Tartaria fue el gran imperio que estaba controlando el mundo entero, incluyendo Norteamérica. Esto es importante. Y nuestra historia fue ofuscada, bloqueada, difuminada, interpretada incorrectamente básicamente, y lo que se pone hoy en los libros de historia está muy manipulado. A cierto grado, por supuesto, tiene verdades, medias verdades, pero mucho del contenido que estamos estudiando es muy modificado. Las tablillas son un ejemplo importante. Después de su descubrimiento, todavía en la, digamos, arqueología moderna o actual, todavía se le conoce oficialmente como que Sumeria es realmente la cuna de la civilización, o por lo menos la parte donde la escritura se tomó forma básicamente. Pero estos escritos, estas tablitas, fueron descubiertas, como digo, en los años 60, pues básicamente dividieron la comunidad arqueóloga en dos mitades. Una que estaba apoyando el hecho de que estas tablillas databan aproximadamente a 5500 antes de Cristo, y otros arqueólogos estaban defendiendo el hecho de que estos son tablillas falsas y no son realmente nada parecidas. Los datos históricos, por supuesto, las dataciones que hicieron muchos otros arqueólogos, todos estaban de acuerdo en que estas tablillas pues realmente databan en lo que sería el año 5000 antes de Cristo aproximadamente. Claro, esto nos da un gran problema, porque los escritos sumerios o proto-sumerios aparecieron supuestamente en lo que sería el año 4000 y pico antes de Cristo. Por lo tanto, tenemos casi 1000 años de diferencia en lo que sería pues básicamente los orígenes de la escritura real. Esto podía desplazar completamente desde Sumeria a los orígenes, que sería básicamente en la zona de los Balcanes. Básicamente eso serían los orígenes ciertos o verdaderos, lo que sería la cuna de la civilización, la inteligencia humana. La zona de que sería el este de Europa sería realmente el nuevo origen de la humanidad, y no como se nos cuenta en lo que sería pues la versión oficial de que sería pues en África con los monos, etcétera. Como sabéis, ¿por qué ese gran afán de ocultarnos la verdad? Aquí está muy simple: porque la verdad esconde cosas como, por ejemplo, creadores, personas, digamos, seres o simplemente civilizaciones externas que nos han creado, modificado o simplemente nos han ayudado en nuestro viaje en nuestra tierra. Recientemente pues hubo también un caso interesante de lo que sería una arqueóloga también, que se llama, a ver si encuentro su nombre, la doctora Carmen Bolter. También interesante cómo nos argumenta de que las pirámides,
un otro ejemplo importante, fueron creadas por la misma cultura, por la misma civilización y impartieron este conocimiento a los diferentes pueblos del mundo. Básicamente en el mundo hay reconocidas ya unas 80.000 pirámides y todas estas pirámides tienen estructuras muy similares, formaciones muy similares y casi como fueron diseñadas por el mismo arquitecto o por lo menos por el mismo grupo de personas. Esta doctora nos cuenta algo muy importante. Parece que hubo una especie de esfuerzo en la construcción de estas pirámides en todo el mundo durante decenas de miles de años, porque no todas son del mismo estilo y hay algunas modernas y relativamente más modernas o más pequeñas. Básicamente estas estructuras, pirámides, también nos muestran algo importante. Las tablillas de Tartaria también lo mismo. Hay como que sería una civilización anterior a la nuestra que estaba pues básicamente intentando construir o construyendo diferentes estructuras para nosotros o por lo menos para ayudarnos, o simplemente estas civilizaciones fueron eliminadas durante una guerra, una destrucción o se autodestruyeron. Básicamente hay muchas posibilidades. Podemos irnos por el camino bíblico o por el camino más científico o por el camino más seco, que sería el de que simplemente todo es un azar. Por supuesto, todos sabemos de que el azar es el camino menos probable porque siempre, esto es importante, siempre los restos arqueológicos siempre fueron ofuscados en gran cantidad. Recordemos que también cabezas de gigantes o huesos de gigantes. También comentamos hace mucho tiempo como restos de dragones que me refiero a lagartos gigantes básicamente, fueron ofuscados y fueron convertidos erróneamente en dinosaurios. Estos lagartos gigantes convivían con los seres humanos, ¿de acuerdo? Y hay hasta restos importantes en la historia donde se puede ver que había cazadores de dragones, cazadores de lagartos, básicamente. Estos dragones, señores, son lo que eran realmente los dinosaurios. Para algunos, ya sé que esto lo que os estoy comentando ahora mismo, son un montón de cosas que son para muchos un shock. Las tablillas, las pirámides, los dragones que sí realmente existieron, pero no tal y como nos lo ponen en lo que son las leyendas fantásticas, como esos dragones gigantescos, grandes de, no sé, 100 metros de longitud. Eso sí que es una exageración, pero los seres mitológicos en sí mismo a veces solamente fueron pues reptiles grandes o reptiles muy fuertes que la gente pues les tomó como miedo y inventaron pues un montón de leyendas sobre esto, o simplemente fueron criaturas, me repito, esto es importante, criaturas robóticas artificiales que en muchos cuentos, por ejemplo en la épica de Gilgamesh, se menciona perfectamente cómo había robots o cyborgs o aparatos mecánicos defendiendo ciertos lugares que Gilgamesh quería acceder. O sea, las leyendas, por supuesto, siempre tienen su pizca de verdad y siempre esconden cosas extrañas. Pero volvamos a las tablillas, que son muy interesantes. Esas tablillas de Sumeria, perdón, de Tartaria. Junto con esas tablillas de arcilla también se encontraron 26 estatuas de piedra, muñecos hechos de almejas y restos humanos. Es impactante porque estos restos realmente nos muestran básicamente cómo había un interés genuino, una civilización genuina, y estos escritos básicamente son posiblemente de una persona de gran influencia en la zona de Tartaria. La persona que escribió esto se supone que fue un chamán o un monje, una persona muy muy rica que tenía recursos y podía pues escribir. Muchos asumen, muchos nos cuentan de que básicamente esta escritura fue adaptada, es importante, por los sumerios para convertirlos en sus escrituras. En definitiva, los arqueólogos dataron estas tablillas en lo que sería más de un milenio hacia atrás, antes de la invención de la escritura. Es básicamente, para decirnos de una manera, estas tablillas fueron creadas, o básicamente esta civilización prosperó y existió unos cuantos milenios
antes de las mayores potencias del mundo, Sumeria y Egipto. Señores, esto es básicamente como decirnos de que nuestra historia misma hay que cogerla, voltearla por la cabeza y empezar a sacar más cosas, porque por supuesto la verdad está muy oculta, la están intentando ocultar, y hasta el día de hoy pasaron ya más de 60 años, ya casi, y realmente todavía no se le conoce como que la cuna de la civilización fue Tartaria. Estas tablillas que son una prueba importantísima, una prueba impactante, pero todavía la versión oficial pues no lo reconoce. ¿Por qué? Porque si lo reconocería, muchísima gente ya investigaría por su cuenta sobre Tartaria, y aquí es el punto más fuerte. Descubrirían de que Tartaria, este gran imperio, fue el que realmente conquistó China, fue el que realmente tuvo la mayor influencia en Europa, y te descubrían los mud floods, ¿no? Las inundaciones de barro que pasaron por Tartaria, que hizo que este imperio sufriese mucho, y también lo que sería como el nuevo orden mundial intentó destruir el antiguo imperio de Tartaria. El antiguo orden mundial, señores, fue destruido por el nuevo orden mundial. Básicamente ya estamos en el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no es que se está implementando, no es que se va a implementar, es que ya estamos ahora mismo con el sistema económico actual, con las cosas que están ocurriendo, con el clima social, por supuesto, todo. Si os dais cuenta, ya estamos manipulados de tal manera de que estamos perteneciendo a este nuevo orden mundial. El antiguo orden mundial, pues, que según escritos antiguos, era un orden que era mucho más, se basaba en el honor, se basaba en lo que sería pues el respeto, en el, digamos, en la correctitud política. Básicamente se convirtió en lo que tenemos hoy, en burocracia, papeleo, política y muchas falsas mentiras. Por desgracia, este es el mundo donde vivimos hoy, pero seguramente esto cambiará una vez más, porque los ciclos siempre ocurren. Todo en el mundo, todo es un ciclo, nada es para siempre, y siempre, es casi como estoy repitiendo la palabra siempre, pero es importante, nada es para siempre y siempre todo cambia hacia la nada y hacia lo nuevo. Eso es importantísimo, porque en el mundo de hoy, y lo que veremos por supuesto en más vídeos sobre Tartaria, sobre su historia también, estas tablillas pues son un ejemplo más de su historia prohibida, de su, digamos, su historia que están intentando ocultarla de los libros de historia. Estas tablillas deberían estar en los libros de historia, pero no están en ninguna parte. ¿Por qué? Porque por supuesto hay un interés genuino en intentar ocultar esto mismo, chavales. Esto es importantísimo. Para finalizar, pues el científico ruso Boris Perlov, después de analizar estas piedras, cree que los sumerios y los babilonios realmente fueron solo los capaces estudiantes quienes tomaron realmente la prestada la escritura pictográfica de las cuevas, las culturas orientales, y posteriormente las transformaron en su escritura cuneiforme. Básicamente, según Perlov, los verdaderos inventores de la escritura fueron la gente de los Balcanes y no los sumerios. Para resumir, básicamente, la historia, amigos, es muy diferente de como realmente os la imagináis, y por supuesto nos ocultan un montón de cosas. Nada más, como siempre, nos veremos por supuesto en el próximo video de Alpha Mind. Adiós.